Bienvenidos a Fondo, nuestro programa de entrevistas que cuando está un servidor, Isaías Ruiz, ya sabe usted, hablamos de economía y de temas afines. Y bueno, el día de hoy el tema sé que le va a gustar, es muy interesante. Vamos a hablar de turismo, de pueblos mágicos y de la realidad económica y de la realidad que vivimos nosotros envueltos en esta vorágine que es el turismo. Y para hablarnos de un tema tan importante, el día de hoy consideré invitar a una buena amiga y colega de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la doctora Reina Ibáñez. Hola, gracias, Reina. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, Reina, la verdad. Buenas tardes a todos. Sé que eres una mujer ocupada y eres una feminista de esas de empuje y de trabajo. Y bueno, si te parece, entramos de lleno al tema. Y quiero empezar con una pregunta que suena algo personal, Reina, pero pues, así es la cosa. Necesito saber cómo Reina Ibáñez, deja tú lo de doctora, deja tú lo de investigadora, Reina Ibáñez, la mujer, ¿cómo se acerca al turismo? Fíjate que nunca me habían hecho esa pregunta y me parece muy interesante reflexionar en eso. Yo recuerdo de pequeña que mis familiares trabajaban en la actividad turística en cuestiones básicas de hotelería, restaurantes. Muchos de ellos precisamente migraron a Los Cabos en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo precisamente dentro de ese sector. Voy creciendo y en el tiempo entro yo a la universidad a estudiar la licenciatura en Economía y por ahí en los últimos semestres nos dan un curso de desarrollo sustentable que estaba en boga más o menos en el 99 por ahí. Y dentro de esa materia nos hacían reflexionar sobre la generación de estrategias para contribuir a que actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca y obviamente el turismo contribuyeran de manera responsable al desarrollo. Entonces, culminé mis estudios de licenciatura y en la maestría y en el doctorado decidí retomar este aspecto del desarrollo turístico sustentable. A la par también en mi desarrollo académico y profesional fui tomando cursos, diplomados, me integré a algunas redes, por ejemplo a la Academia Mexicana de Investigación Turística, en donde soy la representante regional de Mar de Cortés. Y este tipo de experiencias, sumado también a la participación de proyectos, me han hecho identificarme mucho con la actividad turística y es muy compleja, la verdad. También por ahí en el ámbito ya personal incursionamos con una pequeña empresa familiar de cabañas ecoturísticas. Y entonces ahorita he tenido ya la oportunidad de contrastar lo que es la teoría con la práctica y evidentemente que sí hay un enorme potencial dentro de esta actividad, pero implica también muchísimos retos en diversos sentidos. Reina, eso último nos acerca a la siguiente pregunta que quiero hacerte. Porque normalmente oímos del turismo, los políticos nos hablan de turismo, los académicos hablamos de turismo, bien lo acabas de decir en la parte esta teórica. Y todo el mundo, los empresarios hablan de turismo, pero ¿es el turismo esta idea mágica que nos venden de que ayuda siempre a tener un nivel de bienestar? ¿Todo es positivo con el turismo o hay partes negativas? ¿Tú cómo lo ves? Tú como experta, ¿el turismo realmente son tantas cosas buenas? ¿O si hago un balance, pues sí sale un poquito más lo bueno que lo malo? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero que nada, gracias por la palabra experta. No me considero como tal, siempre soy de las personas que pienso que hay mucho que aprender, ¿no? Y el turismo es uno de los ejemplos, ¿no? Porque es muy dinámico, es muy complejo, involucra muchas interrelaciones. Entonces, continuamente hay que estarse actualizando, ¿no? Ahora ya concentrándome en la pregunta que me hacías, se maneja erróneamente el turismo como una panacea del desarrollo. Hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja esta actividad a nivel teórico, pero también a nivel político, ¿no? El turismo, como muchas otras actividades, genera diversos impactos que pueden ser favorables y desfavorables. No es posible decir, por ejemplo, ese mito de la industria sin chimeneas, ¿no? El turismo también contamina, también genera efectos negativos en términos socioambientales.
En este sentido, aquí debemos de considerar algo muy importante, ¿no? Si lo vinculamos al bienestar, aquí vale la pena hacer una pausa. Primero, enfatizar en qué vamos a tomar como bienestar, porque si nos vamos con las teorías clásicas en donde se decía que el bienestar se vinculaba solamente al crecimiento económico, a la generación, por ejemplo, de ingresos o de divisas, pues entonces en esos términos podemos decir que sí se ha generado un bienestar, ¿verdad? Pero si vamos a un concepto más integral de bienestar, ¿por qué no? Hay un concepto que a mí me gusta mucho y que por cierto es muy corto, es de Amartya Sen de 1970, es un asesor de la Organización de Naciones Unidas. Y gracias a él se elaboró el Índice de Desarrollo Humano y se le han hecho ciertas adecuaciones a medida que ha pasado el tiempo. Entonces él configuró y aportó a una teoría que se llama teoría de las capacidades, y él dice que el bienestar humano va a estar en función del desarrollo y la apropiación de las capacidades de la población y de las personas. Si consideramos esto como bienestar sumado a aspectos que tienen que ver con la preservación, el cuidado del medio ambiente, cuestiones de la equidad y demás, entonces aquí sí tendríamos que hacer un análisis más profundo y más crítico con relación a los impactos que genera la actividad turística. Si bien en la parte económica no podemos negar que hay una enorme afluencia de visitantes en muchos sitios y esto conlleva un enorme gasto y también incremento en las divisas para el país, paralelamente también hay impactos desfavorables en algunos sitios en términos culturales, en términos, por ejemplo, de modificación del paisaje. ¿A qué voy? No como tal, el turismo es la solución a los problemas económicos de un país. No tenemos por qué forzar o de alguna manera fomentar la actividad turística pensando en el hecho de que en automático esto va a erradicar la pobreza y la marginación, ¿no? Debemos de pensar críticamente en el sentido de que es una actividad que si bien genera muchos beneficios, si no hay una adecuada planeación, por ejemplo, esto puede llegar a generar muchas veces resultados adversos que pueden ser incluso irreversibles, ¿no? Y esto no nos lo podemos permitir porque en la actualidad creo que ya somos muy conscientes en cuanto a que debemos de fomentar no solamente la inclusión, la equidad, sino también preservar nuestros valores naturales y culturales para poder heredárselos a las futuras generaciones. Entonces, esa sería mi perspectiva, ¿no? Hay todo un bagaje teórico sobre ello, ¿no? Pero de manera personal, esa es mi opinión. Y en esa idea, en esa dinámica de lo que el turismo es y lo que ha ido construyendo, sabemos que acabamos de pasar por un parteaguas que es la pandemia. ¿La pandemia le cambia esta cara al turismo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí hay un turismo antes y después de la pandemia o no? Sí hay muchas modificaciones en diversas tendencias, algunas más perceptibles que otras. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la cuestión de innovación en los negocios, pues la pandemia nos obligó a mejorar, a tener una mayor creatividad para poder hacer llegar los productos y los servicios turísticos en el contexto de pandemia, pero también nos obligó a muchos a tecnificarnos, ¿verdad? A hacer más amigable algunos productos, algunos servicios. Pero hay otro aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención y que de hecho se está estudiando todavía para poder dimensionar el alcance que esto que está pasando tiene. Se ha de alguna manera incrementado el número de personas que buscan, por ejemplo, realizar actividades en sitios en donde no haya tantas aglomeraciones, en donde, por ejemplo, exista una enorme riqueza natural, y esto abre la puerta a que actividades como el turismo alternativo, que ya venían creciendo desde antes de la pandemia, pero con este fenómeno pues se siga incrementando tanto su popularidad como su demanda, ¿no? Y esto es un aspecto muy favorecedor para muchísimas naciones que tienen una enorme riqueza natural y cultural, como lo es México, como lo es la misma Baja California Sur.
Más sin embargo, pese a esos cambios que te acabo de mencionar ahorita y que nos favorecen como entidad, de hecho, ¿no? Por esta creciente demanda de servicios con esas características, sí también debemos actuar con mucha responsabilidad, ¿no? Estableciendo ciertos límites, parámetros, planeación y estrategia que conlleven a generar mayores beneficios y minimizar esos impactos negativos de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Y eso de alguna manera puede, digamos, ayudar a fortalecer algunas comunidades más que a otras, ¿no? Bueno, si se sabe manejar. Creo que por lo que estoy entendiendo, lo que nos dices, Reina, es que se puede planear esta forma de hacer turismo tras la pandemia, ¿no? Para que no nos acabemos al ganso, a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que tenemos. Así es. Bien, bueno, pues si le parece, vamos a regresar después del corte, a hablar sobre precisamente el papel y el rol que juegan los pueblos mágicos dentro de este entorno de cambio hacia una forma nueva, a una modernidad de la manera de hacer turismo. Va a estar bueno. Bien, estamos de vuelta en A Fondo, hablando precisamente del turismo, sus impactos y estas estrategias que emanan desde lo público, lo privado y lo académico para ayudar a las comunidades y a las ciudades relacionadas con esta actividad tan importante. Y ahorita vamos a tocar con nuestra invitada, que es la doctora Reina Ibáñez, precisamente el punto de Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos ha sido un programa del gobierno federal, creo, a mi juicio, tú me lo dirás, exitoso, pero la gran duda que muchos tenemos de este tipo de programas es, bueno, ¿estos programas contribuyen o nos benefician por el acervo cultural, o es simplemente una estrategia de corte económico donde la cultura es el pretexto para generar más dinero? ¿Cómo lo ves tú? Bien, yo creo que aquí vale la pena un poquito contextualizar. Este tipo de programas, su objetivo como tal no es solamente generar beneficios económicos, ¿no? Sino también poder dar a conocer la identidad, la cultura, valores, gastronomía, sitios históricos, imaginarios que tienen muchos pueblos y ciudades alrededor de todo México, y que gracias a eso puede servir para un intercambio cultural, pero al mismo tiempo para la generación de divisas, para poder diversificar la oferta turística que estaba muy cargada en los centros integralmente planeados. Entonces, en definitiva, este tipo de programas contribuye no solo en lo económico, no está diseñado solamente para eso y no opera en la práctica solamente vinculado hacia ese otro aspecto. Se cuida mucho la cuestión cultural, pero también en la actual estrategia de Pueblos Mágicos del 2020 se decretaron 4 objetivos que tienen que ver con aspectos muy importantes, por ejemplo, con cuestiones de inclusión, tiene que ver con democratización también de los beneficios de la actividad turística, tiene que ver con cuidado y preservación del patrimonio natural y cultural, y desde luego en la implementación de estrategias que permitan innovar. Finalmente, también se vincula con la necesidad de implementar acciones de manera más práctica, tangibles y medibles con relación al turismo sostenible dentro de esos sitios. Ahora, si se generan los beneficios, sí existen indicios de un incremento en las divisas, en el empleo, por ejemplo, en distintos pueblos mágicos. Aquí me gustaría retomar algunas evidencias, por ejemplo. Una evidencia de estas mejoras reportadas a través de índices muy vinculados al desarrollo humano fue un trabajo que realizó el Banco Mundial en el 2010, en donde sí se observó una mejora en la calidad de vida en general de los entonces pueblos mágicos. Entonces, recordemos que del 2001 a la fecha, pues ya tenemos 177 pueblos mágicos. Ese estudio fue de 2010, no teníamos todavía ni 100, pero con la muestra que se analizó se logró demostrar esto.
También podemos nosotros observarlo a través de la evolución de diferentes variables, como por ejemplo la afluencia de visitantes, el número de nuevas unidades económicas, que es creciente en todos los casos. Ahora bien, si hay beneficios, los hay en mucho sentido, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo cultural. Para mí es toda una plataforma que permite dar a conocer estos sitios al resto de la población y que nos permite también revalorarlos, ¿no? Porque muchas veces no conocemos estos sitios. Más adelante creo que vamos a tocar el caso de Santa Rosalía, pues creo que este decreto contribuye no solamente a generar más empleo, sino también a que conozcamos todo ese enorme patrimonio que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Reina, en ese punto, bueno, he tenido la dicha también y la fortuna de trabajar proyectos de investigación vinculados a pueblos originarios o a pueblos, digamos, con un antecedente histórico importante en Baja California Sur, en el caso de la colonia, de la época misional. Y eso que dices es, creo yo, trascendental. Hay actividades económicas que han perdurado a través de los siglos en nuestras comunidades y que son per se o por sí mismas el tesoro y el baluarte de esos lugares. Desde cómo se trabaja, cómo se hace para proveer de los productos básicos para subsistir. Y en este punto la pregunta relacionada con lo que hablábamos en el bloque anterior, que te voy a hacer, no está en lo que te había puesto, pero ahorita me surge y quisiera yo que me ayudaras a resolverla, es: ¿estamos siguiendo con Pueblos Mágicos este cuidado del balance entre lo que es bueno y es malo? Es decir, sí ha servido también Pueblos Mágicos para rescatar cultura, para rescatar no solo la parte económica y que se hace vinculante a la actividad económica a muchos sectores que han estado rezagados, y hablo también entre ellos sobre todo al papel importante que juega la mujer en la comunidad en México. Es una muy buena pregunta y sobre eso estamos trabajando toda la comunidad académica que no quisiéramos que contar con un estudio de todos los pueblos mágicos y poder identificar ya de manera más reciente esos cambios en el bienestar y el impacto que tienen en la cultura y el ambiente, ¿no? Los estudios serios, críticos con relación a eso todavía son muy escasos. Con relación a lo que existe y lo que he leído y la percepción que tengo como ciudadana también, que a veces ha visitado esos sitios, es que si bien el programa está muy bien estructurado, muy bien elaborado, es decir, implica muchos requisitos ser un pueblo mágico, no cualquier sitio puede ser, ¿no? También busca todos estos propósitos que son muy nobles, te decía, ¿no? Pero también creo que hace falta muchísimo trabajo para poder hacer que estos pueblos mágicos realmente obtengan los beneficios para los cuales fueron diseñados, ¿no? En materia, por ejemplo, de infraestructura, imagen urbana, seguridad, todavía hay mucho trabajo que hacer. Te lo digo como ciudadana, pero también académicamente, te comento, realizamos nosotros un proyecto de investigación en donde fuimos directamente a hacer labor de campo con las personas y les preguntábamos si ellos consideraban que el hecho de ser nombrado como un pueblo mágico les había generado beneficios. Y el 90% nos dijo que sí había beneficios, pero también nos señaló muchísimas áreas de oportunidad. Por ejemplo, las que te mencioné, y una más era el hecho de que ellos necesitaban y querían ser partícipes de la actividad turística de manera directa o de manera indirecta, que había también la necesidad de una mayor comunicación entre las autoridades, los ciudadanos y el mismo Comité del Pueblo Mágico. A lo que voy es que las reglas son claras, el programa es preciso, mas sin embargo ya en la práctica sí existen diversas áreas de oportunidad y esto pues nos debe de llevar a trabajar a eso, ¿no? Sí estamos obteniendo beneficios, pero hay que mejorar esos aspectos porque algo que marcan también los pueblos mágicos es precisamente la inclusión y la participación de la población. Si ellos no perciben esa inclusión dentro de la actividad, yo creo que el éxito futuro va a ser sumamente limitado. Y hablando, Reina, de estas distorsiones, voy a aterrizar ya en Baja California Sur. Tenemos pueblos mágicos y estamos de manteles largos porque acaban de nombrarnos otro pueblo mágico, que era el que tú mencionabas, Santa Rosalía, que muchos conocemos, que es un pueblo minero, que tiene su historia.
¿Qué opinión te deja esto? Otro pueblo mágico para Baja California Sur, ¿cómo lo ves? ¿Está bien merecido? ¿No? Porque se ha oído de todo, pues, pero me gustaría oírte a ti decirme, claro, ¿cómo ves eso? Bueno, me quedo con lo último que mencionaste, si está bien merecido, claro que lo está. Santa Rosalía cumple con todos los atributos y los criterios para tener esa denominación. Y me da muchísimo gusto. Sin embargo, también tengo mis mesuras, porque esto puede abrir las puertas a muchas oportunidades, pero si no lo manejamos adecuadamente y de forma responsable, también puede llevar algunos efectos adversos a la comunidad local. ¿A qué me queda mencionar? Me queda mencionar primero que nada una felicitación para las autoridades de Mulegé, a la Dirección de Turismo, el INAH, que contribuyeron a este nombramiento. Ya en años pasados lo habían intentado, no se logró. Afortunadamente en junio precisamente de este año se adquirió ya ese nombramiento. Y mencionarte, no es un comercial, ¿verdad? Pero Santa Rosalía es un pueblo hermoso. Es un lugar que tiene construcciones coloniales, construcciones de tipo francesa. De hecho, hay un monumento en la iglesia de Santa Bárbara que fue construido por quien construyó a su vez la Torre Eiffel. Y es un monumento con reconocimiento histórico a nivel mundial, además de muchos otros sitios, un contraste hermoso entre lo que es el desierto, la playa. Tiene muchos sitios culturales y aspectos narrativos, es decir, historias que conlleva el pueblo y que para el turista pueden ser muy interesantes y que te puede ayudar también a difundir un poquito todo ese bagaje cultural que ya existe, además de sitios también cercanos donde se pueden realizar actividades como ecoturismo, ejemplo, buceo, snorkel, senderismo. Entonces, me da mucho gusto porque por fin todos estos atributos que tiene Santa Rosalía van a poder ser puestos para revalorarlos, ¿no? Y yo los invitaría a todos, ¿no?, a que visitaran Santa Rosalía, que lo conocieran y de esta forma no solamente pudiéramos tener una amena experiencia en un viaje como tal a este sitio, ¿no?, sino que también podamos tener un reencuentro con esos valores naturales y culturales, con sitios tan hermosos que existen en Baja California Sur, y de paso pues contribuir económicamente con la derrama económica que nosotros generamos. Es precioso Santa Rosalía. Reina, pues qué vas, ¿cómo te digo? Ya se nos acabó el tiempo, la verdad que voló. Me tenés absorto con todo este viaje por el turismo y los pueblos mágicos. Agradecerte profundamente el estar aquí conmigo, con nosotros, y bueno, reiterarte la invitación para posteriores emisiones que estés también acá con nosotros platicando. Muchas gracias. Gracias a ustedes, es un gusto. Bueno, pues usted ahí en casa, provechito, espero le haya fascinado el programa y los espero aquí dentro de un mes cuando hablemos de economía, porque ya sabe, la economía somos todos.